Muy bien, vamos a continuar con la explicación sobre la clasificación de los elementos según su configuración electrónica en la tabla periódica. La configuración nos dice cómo están ordenados los electrones en los distintos niveles de energía, o lo que es lo mismo, cómo están distribuidos los electrones alrededor del núcleo del átomo. Tenemos primero 4 grupos según esta característica. Los primeros son los gases nobles, que presentan una órbita electrónica externa completa con 8 electrones, con excepción del helio, que tiene solo 2 electrones. Tenemos a los elementos representativos, que están entre los no metales y los metales reactivos. Son aquellos que tienen su órbita externa incompleta, es decir, el electrón diferencial se encuentra en los subniveles S o P. Los electrones o los elementos de transición, que son los que están aquí al centro, se caracterizan por tener sus dos últimas órbitas incompletas. Y los elementos de transición interna son aquellos que presentan sus 3 órbitas incompletas. Bien, ahora vamos a trabajar un ejercicio donde nos dice: dedúzcase la configuración electrónica del elemento de número atómico Z4, ¿no? Sabemos que el número atómico es representado por la letra Z. Como nos está dando el valor, si nosotros verificamos en la tabla periódica, vamos a ver que estamos hablando del berilio. Y tenemos al berilio con un número atómico de 4. Para esto vamos a utilizar la regla del serrucho, donde podemos ver que tenemos 7 niveles y cada nivel cuenta con una órbita diferente, ¿no? Para esto, el primer dato que tenemos es que el número atómico es igual a 4 y nosotros debemos configurar o sabemos que el número atómico es igual al número de electrones. En este caso, si berilio tiene un número atómico de 4, entonces ya sabemos que va a tener 4 electrones. Estos 4 electrones nosotros tenemos que distribuirlos en los diferentes niveles de energía, pero hasta donde nos alcance. No es necesario que tengamos 7. Podemos tener en algunos casos 1, en algunos casos 4, 2, 3, dependiendo a cuánto nos alcance la distribución de los electrones. Empezamos con el nivel 1. Entonces vamos a escribir 1s, porque el 1s, y sabemos que el orbital s solo va a albergar 2 electrones. Entonces, por eso que hemos puesto en el nivel 1, tengo un orbital s, el cual va a albergar 2 electrones. Entonces, fíjense, de estos 4 electrones ya he acomodado 2. Y debo seguir el camino de las flechas. Y me dice que regreso a lo que es el orbital o el segundo nivel, ¿no? Me dice que regreso al segundo nivel con un orbital s, y sabemos que alberga máximo 4 electrones, o alberga, perdón, 2 electrones, ¿no? Todos los S albergan 2 electrones. Entonces, en el nivel 2 también voy a tener un orbital S que va a alcanzar a tener 2 electrones. Si sumamos estos electrones, vamos a ver que nos da como igual el número atómico que tenemos en un principio. Entonces, de esta forma hemos podido configurar los electrones o distribuir los electrones en los diferentes niveles de energía. El siguiente ejemplo nos dice: dado el átomo magnesio con un número atómico de 12 y una masa atómica de 24, determinar. Primero nos dice determinar la estructura atómica. ¿Qué quiere decir? Que debemos encontrar el valor de los protones, de los neutrones y de los electrones. ¿Con qué dato vamos a encontrar ese? Simplemente con el número atómico 12. Nosotros sabemos que el número atómico es igual al número de protones y este es igual al número de electrones. Quiere decir que los tres van a tener el mismo valor. Por ejemplo, si tengo el número atómico 12, por ende voy a tener 12 protones y también voy a tener 12 electrones. Entonces ya he encontrado el valor de estas dos partículas subatómicas. Para encontrar el valor de los neutrones debo restar la masa atómica menos el número atómico.
y acá en el problema me están dando la masa atómica. Entonces voy a restar masa atómica 24, número atómico 12. 24 menos 12 me da 12. Entonces los neutrones tienen un valor de 12. Y con esto habríamos encontrado los protones, los electrones y los neutrones. En un inciso B nos dice encontrar la configuración electrónica de este elemento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con la ayuda de la regla del serrucho y con el dato de número atómico 12. Ya habíamos dicho que estos 12 representan también al número de electrones. Entonces, fíjense, ¿cuántos electrones tiene el magnesio? Tiene 12. Estos 12 electrones los vamos a distribuir en los diferentes niveles de energía hasta donde nos alcance. Vamos a comenzar con el primer nivel. Tenemos el primer nivel y en este encontramos a la órbita S, quien tiene 2 electrones, ¿no? Y podemos ir restando. 2 o 12 menos 2 nos quedan 10 electrones por acomodar. Según las flechas nos dice que regresamos al orbital 2s primero y tenemos 2s2, ¿no? Tendríamos al 2s2 y si sumamos hasta acá 2 más 2, 4, tendremos que restar 12 menos los 4 que ya he acomodado, me quedan 8 electrones. Entonces, la flecha me dice que yo tengo que regresar al orbital 2p. Entonces, anoto 2p y yo sé que este orbital alberga máximo 6 electrones. Hasta acá, sumamos 6, 8, 10 y resto 12 electrones que tengo en total, menos los 10 que ya he acomodado. Me quedan 2 electrones más. Entonces sigo el camino de las flechas y luego me dice que debo ubicar el 3s. Y escribo 3s. Como es orbital s y a mí me faltan 2 electrones más, entonces puedo aumentar los 2. Si sumo todos los electrones voy a comprobar que tengo 12 electrones. Y esta sería la configuración electrónica. En un inciso C me dice el diagrama de orbitales, que quiere decir que yo voy a utilizar unas cajitas en las que voy a distribuir cada uno de estos electrones, siguiendo obviamente la regla de Hunt. En el primer orbital S tengo 2 electrones, entonces primero va hacia arriba y luego va hacia abajo. Recuerden que cada casilla alberga solo 2 electrones como máximo. Seguimos en el nivel 2, yo tengo primero el orbital S y este es representado por una sola casilla en la cual tengo que llenar con los 2 únicos electrones que tiene. Por esto es uno hacia arriba y el otro hacia abajo. También en el nivel 2 tengo el orbital P. Para el orbital P voy a utilizar 3 cajitas, donde primero voy a llenar todos hacia arriba, ¿no? Y solo me entran 3. Y ahora completo con todos hacia abajo, llegando a los 6. Y por último tengo el nivel 3, que tiene un orbital S, que va a ser representado por una sola cajita, que va a tener un orbital o un electrón hacia arriba y otro electrón hacia abajo. Entonces, de esta manera hemos completado el diagrama de los orbitales. Nos vemos en la clase para poder responder las dudas.